El concepto de población proviene del término latino populatio. En su uso más habitual, la palabra hace referencia al grupo formado por las personas que viven en un determinado lugar o incluso en el planeta en general. También permite referirse a los espacios y edificaciones de una localidad u otra división política, y a la acción y las consecuencias de poblar. La sobrepoblación es un término que se refiere a una condición en que la densidad de la población se amplía a un límite que provoca un empeoramiento del entorno, una disminución en la calidad de vida o un desplome de la población. Hoy en día, nuestro planeta se enfrenta a una gran variedad de problemas. Entre ellos se encuentra el crecimiento de la población humana. En los últimos años, esta situación ha ido creciendo. Sin embargo, eso no siempre fue así. De acuerdo con la evidencia arqueológica, los primeros seres humanos aparecieron en África hace unos 3 millones de años. Los humanos expandieron sus poblaciones a través de Europa y Asia. Pero fue a partir de los años 10.000 a.C. cuando aumentó de 5 millones a 100 millones de habitantes. En años posteriores, la población alcanzaba los 500 millones, y así continuó incrementando hasta principios del siglo XIX. A partir de entonces, el crecimiento de la población ha estado en continuo aumento, y esto se debe a varias razones, pero la principal es la disminución de la tasa de mortalidad. Esta ha disminuido gracias a los logros de la misma humanidad, como lo son la potabilización del agua, el uso de las vacunas, la prevención de enfermedades, la higiene, la mejora de servicios médicos y el uso de antibióticos. Con la mejora de servicios médicos, las enfermedades infecciosas como la peste bubónica, que mató a un 60% de la población europea en el siglo XIII, han sido limitadas. Es por eso que la tasa de mortalidad ha disminuido en los últimos años. Actualmente siguen existiendo enfermedades infecciosas que azotan en su mayoría a la población de África, la cual ha disminuido desde 1985 a causa de la enfermedad VIH-Sida. En el 2005 se estimó que la esperanza de vida por esta enfermedad era de 7 años. Debido a que la esperanza de vida se ha reducido, la tasa de mortalidad ha aumentado y por consecuencia, la tasa de natalidad ha bajado. La causa principal del incremento en la tasa del crecimiento del ser humano es la reducción de la tasa de mortalidad. Gracias a los avances tecnológicos que tenemos día a día, esto se ha logrado. Otros logros que cabe mencionar son la urbanización y la explotación de energía de los combustibles fósiles, y esto ha sido responsable de que los recursos disponibles se hayan incrementado. Otro factor que contribuye a la sobrepoblación es el hecho que las personas que habitan zonas rurales se trasladan a las zonas urbanas, por lo tanto, estas últimas se sobrepoblan. Al expandirse la comunidad, la demanda de recursos naturales, como por ejemplo el agua y los alimentos, se vuelven de vital importancia para el individuo. En cuanto más limitado es el alimento, más reñida se hace la competencia para obtenerlo. Con el paso de los años, la raza humana ha tenido la capacidad de cambiar el ecosistema que habita de diversas maneras. Esto eleva el crecimiento descomunal de las poblaciones humanas, generando que la extensión de carga sobrepasa los reguladores del crecimiento dependientes de la densidad demográfica. Todo esto suele relacionarse con el tipo de sociedad, inteligencia y desarrollo con la que los humanos contamos en cada periodo de vida. En la prehistoria, los hombres de las cavernas buscaban protección dentro de las cuevas, o construían sus propios refugios para protegerse del clima, lo que generó la aparición de la agricultura y la domesticación de animales. Pero más allá de eso, la población humana contó con el desarrollo del lenguaje, lo que sirvió para establecer la comunicación y heredar los avances que cada generación dejaba a sus descendientes, y con ello mejorar los aprendizajes a la posteridad. Un elemento más que hace que el crecimiento de la población sea posible es la migración.
Sabemos que nuestro origen proviene de África. Sin embargo, en aquel tiempo los habitantes migraban a diversas partes a través del mundo, provocando la saturación de las localidades en donde se iban estableciendo. Se han hecho muchas proyecciones estadísticas acerca de que la población mundial nos está llevando a una crisis que hoy conocemos como explosión demográfica. Mientras que muchos críticos pensaron que esta afirmación era exagerada, las leyes del crecimiento poblacional exponencial dicen lo contrario. Y la verdad es que un crecimiento desmedido de la población humana no puede continuar indefinidamente. También se han intentado implementar nuevas ideas para mantener bajo control el tamaño de la población. Por ejemplo, la política de tener un solo hijo por familia que se ha implementado en China. Dicha disposición impone multas para aquellas parejas que tienen más de un hijo. Debido a que muchas familias desean tener un hijo varón, muchas de estas continúan teniendo más de un hijo para lograr el sexo deseado del bebé. La efectividad de esta política de limitar el crecimiento poblacional es debatible, ya que existen historias de infanticidio femenino en algunas de las áreas rurales de China. Aún con las políticas de control, la población humana sigue en aumento, y esto se debe a la continua necesidad de alimento para mantener a una población. De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas, se estima que el tamaño de la población mundial en el futuro incrementará entre 6.000 millones y 16.000 millones para el año 2100. Muchos países han creado nuevas propuestas para reducir la huella humana en el cambio climático, como por ejemplo, restringiendo emisiones de gases de efecto invernadero. No obstante, varios países subdesarrollados no están dispuestos a considerar este acuerdo sin ninguna compensación, ya que esto significa reducir su desarrollo económico. Y por el contrario, lo que estos países buscan es aumentar sus condiciones económicas. Y actualmente, con la llegada de Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos de América, esto se ve lejano, ya que ha promulgado durante sus primeros 100 días de gobierno órdenes ejecutoras que no protegen al medio ambiente y exponen a la población mundial en general. El tema del cambio climático se ha convertido en un debate sociopolítico y la posición del ser humano se ha vuelto comprometida. Este problema que enfrentamos ha empezado a modificar nuestra salud, economía y comunidades. Si no ponemos una solución a este problema ahora, las consecuencias pueden ser lamentables y letales. Pues, si la Tierra llega a su temperatura máxima, el nivel del mar puede ascender, los glaciares derretirse. Habría más sequías y muchas especies de plantas y animales se extinguirían. La agricultura se ha convertido en una actividad que cada vez se hace a mayor escala en varias partes del mundo. Cada día, los agricultores dependen de los proveedores de insumos para fertilizantes, maquinaria, entre otros. Tanto los agricultores como los trabajadores de campo son sustituidos por máquinas y herramientas que les quitan su mano de obra, ya que pueden hacer su mismo trabajo a menor costo y más rápido. Mientras que hasta ahora, los agricultores mantenían la biodiversidad necesaria para no interrumpir la posibilidad de cultivos y de animales domésticos, en la actualidad se les pide a los gobiernos nacionales y a los tratados internacionales cada vez que administren la biodiversidad terrestre. Hoy en día, en muchas, si no la mayoría de las situaciones de urgencia extrema como lo son hambre, pérdida de cosechas, inundaciones, sequía y guerra con que se enfrentan los países y regiones, son, al menos en parte, resultados de cambios inducidos por el propio ser humano. La capacidad humana para modificar el panorama mundial, junto con el crecimiento de la población, permiten intervenir en acciones que transforman la sociedad en formas impredecibles. La consecuencia más evidente es lo que ahora se define como cambio climático mundial, lo cual es la elevación de la temperatura de la Tierra como consecuencia de las emisiones de gas de invernadero, generadas al quemar combustibles fósiles
para la producción de energía, para la industria y el transporte. Menos aparentes son las formas en que las actividades humanas, como la deforestación, la construcción de llanuras de aluvión, el agotamiento de los suministros de agua e incluso las respuestas a las propias calamidades, pueden contribuir a catástrofes naturales. Los más afectados por estas situaciones de urgencia son los países con pequeñas economías en desarrollo, la población rural pobre, las mujeres y los niños. La Organización Mundial de la Salud y asociaciones internacionales independientes como la Asociación Latinoamericana de Población, la Cruz Roja Internacional, la Asociación Internacional de Migrantes, entre otras, aseguran que el crecimiento demográfico mundial crece tan rápido que cada 10 segundos nacen 27 personas en diferentes sitios del mundo. Como se mencionó anteriormente, este problema afecta al mundo en diferentes maneras, aunque quizás los más terribles sean los impactos ambientales. Otro factor que contribuye al crecimiento de la población es el hecho de que en muchos lugares del mundo, la enorme desinformación de los ciudadanos en cuanto a las consecuencias que puede traer la sobrepoblación no son claras, y de esta forma la población no puede tomar responsabilidad. De tal manera, el aumento de la población humana trae consecuencias tanto a los humanos como a los animales. Por ejemplo, el crecimiento de los habitantes del planeta Tierra necesita de un desarrollo sostenido y controlado en el territorio de las ciudades. De no llegar a esto, especies como la paloma migratoria, el tigre de Tasmania, entre otras, pueden llegar a extinguirse. Anualmente mueren cerca de 5 millones de personas por enfermedades de desechos orgánicos creados por la sobrepoblación en grandes ciudades. Todo esto junto es uno de los factores que causa el calentamiento global. Aquí, un ejemplo de solución al problema de la sobrepoblación propuesto por la empresa Takenaka Corporation en 1989 en Tokio. El proyecto consistía en construir un rascacielos llamado Sky City 1000, y como el nombre lo indica, trataba de un plan que pretendía construir un edificio de 1000 metros de altura, el cual funcionaría como una ciudad vertical. El edificio preveía tener de 35.000 a 36.000 residentes con sus apartamentos, escuelas, teatros, oficinas y centros comerciales, entre otras comodidades. Sin embargo, lo más importante era que cada 10 pisos se encontrarían áreas verdes abiertas al exterior para que ventilara el aire donde se podría sembrar plantas. Tokio, siendo una ciudad con aproximadamente 6.000 habitantes por kilómetro cuadrado, es una ciudad que sufre de sobrepoblación. Es por eso que la empresa japonesa propuso el proyecto para usar el edificio como una solución a este problema. Sky City 1000 fue proyectado para ser la próxima evolución en las ciudades, ya que se convertiría en un super rascacielos más allá de todo lo que tenemos incluso hoy en día. Esto significa que habría apoyado a más de 160.000 personas dentro de su estructura masiva. Dado que la propuesta está sobre la mesa y que ha recibido suficiente atención a través del mundo, la construcción y arquitectura ha sido considerada. Muchos esperan que dentro de una década el edificio pueda ser construido. Sin embargo, hubo problemas importantes y por resolver, tales como la resistencia que opone el viento sobre el edificio en los pisos superiores, la extinción de incendios y/o una posible evacuación y resistencia a sismos fuertes, debido a que Japón es una de las naciones más afectadas por sismos. En caso de incendio, los bomberos de Tokio han desarrollado un helicóptero para sus necesidades especiales, es decir, la extinción de incendios a niveles muy altos. A la fecha, se están realizando pruebas con los detalles de los helicópteros, que están equipados con bombas que emiten alrededor de 11 litros por segundo, con una capacidad de 1.100 litros de agua. Además, Sky City también ofrece en su proyecto arquitectónico ascensores grandes con capacidad para 70 personas simultáneamente. Estos se proporcionan de monocarriles alimentados con energía limpia que se extenderá a lo largo de la circunferencia de la estructura. Es una forma de que la población siga creciendo, aunque en este caso no crece hacia los lados del territorio, sino que crece verticalmente, lo cual hace que las estructuras de este estilo
ahorren el espacio de la ciudad. Esta solución tiene un problema, y es que no se conoce una superficie lo suficientemente resistente como para mantener un edificio de tal tamaño y de tal peso como Sky City 1000. Por lo tanto, no es una solución viable a este problema, o al menos por ahora. Además de la falta de un suelo lo suficientemente sólido, también el proyecto costaría millones de dólares. Muy pocos países podrían pagar una cantidad tan grande de dinero. Sin embargo, hay países que sí pueden poner el proyecto en funcionamiento, solo si tuvieran el terreno para construirlo. Por eso, es que este proyecto, pese a sus grandes alcances en cobertura, diseño y ventajas, jamás fue construido porque no fue sustentable. La sobrepoblación es un problema de toda la humanidad, y por esta razón se debe hacer algo. Consideremos que si una de las causas del problema es que la tecnología y la medicina proveen una mejor calidad de vida, entonces las personas no se deberían jubilar tan rápido. ¿Por qué? Al tener una mejor calidad de vida, tienen la capacidad de trabajar aún estando con más edad. Cuando ellos se jubilan, por más insensible que pueda llegar a sonar, no le están generando ingresos al gobierno. El gobierno, al mantenerlos, está perdiendo capital que podría ser invertido en otros problemas. Esto generaría un balance social, además de un balance económico. También podemos concluir que las soluciones propuestas son buenas, sin embargo se tiene que trabajar en sus defectos. Así que por lo tanto, todavía no existe una solución clara a este problema. Como se ha mencionado previamente en repetidas ocasiones, la sobrepoblación es un problema con el que nos enfrentamos en la vida cotidiana hoy en día. Sin embargo, algo que no vemos comúnmente son las cárceles. Por lo menos en México, las cárceles están sobrepobladas hasta el 600%. La sobrepoblación es el menor de los problemas que hay en las cárceles mexicanas, ya que tiene que enfrentar otros, como la corrupción, el control de grupos delictivos y la ausencia de la ley, lo que las aleja de su objetivo primordial, la readaptación social. Francisco Rivas Rodríguez, del Observatorio Nacional Ciudadano, señaló que con base en datos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, 88% de los penales estatales y 45% de los federales no separa a sentenciados de procesados. Además, indicó que el órgano administrativo desconcentrado de Prevención y Readaptación Social en 2014 registró 1.471 riñas. La razón de que las cárceles estén sobrepobladas es la falta de la ley dentro de ellas, pues muchos de los que están en las celdas son inocentes. Una de las soluciones que actualmente entre grupos de sociólogos y politólogos se está promoviendo es el decrecimiento. La tesis es la siguiente: no se puede mantener un crecimiento económico eternamente, por lo cual, intentando que afecte lo mínimo al desarrollo humano, hay que reducir considerablemente ciertas actividades económicas. Por supuesto, principalmente en los países del norte desarrollado. Las actividades económicas que se verían afectadas tendrían necesariamente que ser las que más afecten al medio ambiente. Por ejemplo, la industria del automóvil, la armamentística, la construcción de infraestructuras, etc. También se apostaría por el desarrollo de una economía local. Evidentemente, estas actuaciones tendrían grandes consecuencias, y una de ellas es el gran número de puestos de trabajo que se perderían al reducir las actividades económicas anteriormente descritas. Por último, hay que tener en cuenta que todas estas medidas no se pueden llevar a cabo si la ciudadanía, en general, no reduce su consumo exacerbado e ilógico y apuesta por unas actividades de ocio más relacionadas con la comunicación y la sociabilidad y menos con el consumo. Las medidas a tomar son grandes y costosas, pero todavía pueden ser eficientes. Estamos a tiempo de hacer cambios y hacer planes para enfrentar el presente y el futuro. Todavía tenemos recursos y la ingeniosidad del hombre es ilimitada. Hay gente que se está preparando para colonizar el planeta Marte, pero no hay necesidad de ir tan lejos. Ante todo, hay que educar a nuestra población, porque sin educación no se va a ningún lado. Hay que educar en todas las áreas, la conservación del ambiente,
el uso racional de los recursos, la participación ciudadana en el desarrollo, entre otros. Hay que detener el aumento incontrolado de la población. En el ámbito escolar, debe incluirse la educación sexual, incluyendo la prevención de los embarazos no deseados. Honduras está entre los países con mayor número de embarazos entre adolescentes. En países como Estados Unidos y los de Europa, se les enseña a los jóvenes todo lo relacionado con el sexo, incluyendo cómo ponerse un condón y cómo usar las píldoras anticonceptivas. Contrario a lo que la gente piensa, esto no resulta en un aumento de la inmoralidad, sino, al contrario, en el sexo con responsabilidad. El infierno aquí en la tierra se puede detener, pero hay que hacer los cambios ahora.